sector salud a nivel país. Por hablar de nuestro hospital Juan y Menchaca, hemos crecido en personal de anestesiología, somos ahorita alrededor de 60 anestesiólogos, más aproximadamente 23, 24 residentes formándose en la especialidad. Y en los últimos 6 años te podría comentar que de una serie de procedimientos anestésicos que giraban alrededor de los 10,000 procedimientos, actualmente estamos en los 20,000. O sea que el crecimiento va así como algo exponencial, y la formación de personal de salud en las diferentes especialidades probablemente esté quedando un poco corto, ¿no? Pero no nomás en anestesiología, sino en todas las especialidades. Isaura López de Canal 44 y El Occidental. Doctor, preguntarle en este sentido, ¿cuáles son los avances que se tienen en la anestesiología y en cuánto han disminuido los riesgos que se llegaban a presentar y cómo anestesiólogos platican con el paciente para que en el momento no estén estresados y también la anestesia no les afecte? Fíjate que tu pregunta es de una importancia enorme y de mucho impacto en la tranquilidad de la sociedad cuando va a ser sometido a un procedimiento, porque pudiéramos comenzar diciendo que el índice de mortalidad se ha disminuido mucho en los últimos 30 años. Por poner un ejemplo, en los 60, 50, 1960, 1950, morían alrededor de 17, 18 niños, que son los más delicaditos, ¿verdad? Por cada 10,000 anestesias. Los datos actuales es que en los centros mejor preparados, mejor estructurados en tecnología, muere menos de un niño por cada 10,000 anestesias. Entonces es un dato impresionante, y esto pues está bien estudiado. Es el resultado de avances primero en la formación del anestesiólogo, que nació hace muchos años como técnicos en anestesia, ¿no? Y a veces eran enfermeras los que atendían eso, hasta que se convirtió en una verdadera especialidad. Y después de que la anestesiología fue una especialidad, vinieron formaciones académicas súper especializadas. Entonces ahora tenemos anestesiólogos pediatras, anestesiólogos en cirugía de corazón, neuroanestesiólogos para la cirugía de cerebro y de epilepsia que tienen los pacientes anestesiados pero despiertos. No sé si me alcanza a explicar. Los tienen sin dolor, los tienen sin miedo, sin ansiedad, pero con capacidad de estar hablando para ver que la cirugía que se está realizando está siendo efectiva, ¿no? Hemos avanzado mucho en el tipo de monitores que cuidan los signos vitales, las funciones vitales. Esto es impresionante porque hace 30 años que yo me estaba en formación, pues realmente casi todo lo hacíamos con el oído, los ojos y el tacto, ¿no? Ahora lo hacemos con unos aparatos impresionantes que yo nunca los hubiera soñado hace 30 años. Y ahorita lo que viene último es cómo cuidar al paciente con este tipo de monitores que ya no son invasivos, es decir, ya no tienen que penetrar al cuerpo para hacer las mediciones que hacían muchos de los anteriores monitores. Es decir, son cables que se colocan alrededor de un dedo, alrededor de una mano, alrededor del brazo, alrededor de la cabeza, sin lastimar al paciente, y que nos dan una información tremenda de la estabilidad de nuestros pacientes durante el acto anestésico. Y por otro lado, está también los recursos de tipo farmacológico. Cambiaron mucho los anestésicos. Hubo un tiempo que incluso había riesgo de explosión dentro de una sala de quirófano por los tipos de gases que teníamos, y bueno, eso quedó atrás. Tenemos unos gases anestésicos que, como todo en la vida, tienen riesgo, pero son muy seguros, igual que los anestésicos por vía endovenosa. Tenemos muchos analgésicos, especialmente en el Hospital Juan y Menchaca contamos casi con los mejores opioides como analgésicos que hay en el país, ¿verdad? Contamos con relajantes musculares de primera línea, antagonizantes de fármacos que antagonizan la función de estas relajantes musculares para sacar al paciente respirando con toda su capacidad pulmonar. Entonces los avances han sido impresionantes desde la tecnología, la farmacología, pero principalmente en la formación teórica profesional y del profesionista anestesiólogo.
Y bueno, algo que debo subrayar, los anestesiólogos aunque tenemos poco contacto con el paciente antes de dormirlo, realmente les brindamos amor, les brindamos cariño, les brindamos seguridad, tranquilidad, paz, para que ellos sepan que van a estar siendo muy bien cuidados durante su cirugía y que después los vamos a ir a visitar a su cama para ver si hay dolor y hay que manejarlo. Doctor Jaime, doctor, usted mencionaba sobre la pobre cobertura de rehabilitación y las acciones urgentes. ¿Cuáles son esas acciones urgentes? E igual, ¿cómo está el sistema nacional en darle una atención, como dice también el módulo, el CIAM, de excelencia a las personas con discapacidad? ¿Cómo no? Volviendo un poquito a la justificación, ya la estadística publicada por INEGI ratifica que estamos quedando a deber, toda vez que pues un alto porcentaje de las personas con discapacidad no tienen acceso a la educación, un alto porcentaje son analfabetas, apenas 25% tienen algún tipo de participación social que se traduce en una paga como tal, ¿verdad? Y bueno, sabemos que, como está también publicado por varios autores, que estas personas, aunque están padeciendo una secuela, no son propiamente enfermos, sino que están cursando con lo que sufrieron años previos, pues tienen problemas de salud en porcentajes que superan los de la población normal. Por tanto, pues esto sí nos dice que debemos de conjuntarnos, ¿verdad? Como se publica pues en alguna propuesta con fundamento en los derechos humanos, que debemos de ya no nada más verlos como sujetos de una atención médica, porque si bien el sector salud ha venido pues trabajando en su favor, profesionalizando médicos u otro tipo de profesionales para su atención, con la formación de servicios de rehabilitación, incluidos los que están ahora en los municipios, labores muy loables para la atención, por ejemplo, de niños con discapacidad, como la que ha desarrollado a nivel nacional Teletón, ¿verdad? Pero pues sí está haciendo falta que como sociedad pues se reúnan los diferentes actores de índole educativos, sociales, a fin de pues brindarles mejores oportunidades para que pues participen a nivel de escuelas, es decir, integrar a los niños con algún tipo de discapacidad a escuelas regulares. Sabemos que hay niños o adultos aún que no tuvieron la oportunidad de prepararse en forma previa, que quizás por sus propias características de deficiencias físicas, mentales, auditivas, visuales, etcétera, pues no tuvieron acceso a una formación. Pues habrá que pensar en el desarrollo de instituciones que pues de alguna manera se especialicen en brindar educación a este tipo de pues personas con discapacidad. También obviamente es muy importante que los sectores productivos pues atiendan su responsabilidad, ¿verdad? Tratando de pues abrir, vamos a decir, posiciones de trabajo para personas con discapacidad. Obviamente el gobierno apoyando con incentivos, ¿verdad? Por ejemplo, de tipo fiscales para aquellas empresas que eventualmente incluyan como empleados a personas con discapacidad, y obviamente pues como sociedad con cambios de cultura, como sociedad incluyéndolos en pues actividades, incluyéndolas de tipos sociales, recreativos, por ejemplo, pues los teatros, restaurantes, empresas abiertas al público, simple y sencillamente pues con una cultura
que los lleve a modificar sus estructuras con el propósito de que ellos pues puedan tener mejor acceso, ¿verdad? Y no se encuentren con graves escalones o barreras físicas o arquitectónicas o muchas veces de índole cultural, para que pues puedan disfrutar de lo que pues cualquier persona puede hacer en condiciones de normalidad. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? De 10 personas con rehabilitación, ¿cuántas no están recibiendo en este momento alguna rehabilitación independientemente de la secuela que haya tenido por un accidente o igual por cuestión genética? No creo que exista, digo, yo de momento no cuento con ese tipo de información. Creo que es información muy sensible y muy importante, y creo que hay pues instancias dedicadas a este tipo de estudios eventualmente, pues que deben de alguna manera conducir a este tipo de estudios. El INEGI es una de ellas, otra posiblemente instituciones como COEDIS y otras a nivel nacional, ¿verdad?, que nos pudieran decir. Sin embargo, pues como está aquí la estadística y nos dice muy claramente que pues este tipo de personas siguen teniendo graves problemas para la inclusión, y entonces creo que con el conocimiento de las limitaciones que tenemos para su atención, pues podemos por tanto inferir que pues quizás sí un porcentaje elevado de personas pues no tienen acceso a los servicios de atención y rehabilitación, simple y sencillamente porque pues además, como la misma estadística nos dice, el déficit de profesionales dedicados a su atención pues es muy alto, que quizás supera el 40%. Antes de dar por finalizada la rueda de prensa, escucharemos nuevamente al doctor Ariel Miranda. Bueno, a manera de conclusión y exhortando a toda la población a que acuda a nuestro congreso, ya que lo aquí expresado esta mañana muestra muchas cosas que podemos aprender y que podemos trabajar para concluir nuestro lema de este congreso, que es la excelencia de salud accesible para todos. Nos cuesta trabajo entender del por qué apenas un porcentaje bajo todavía accede a servicios de rehabilitación, o no todos tienen la virtud de llegar a un lugar en donde haya anestesiólogos calificados con medicamentos, con aparatos, con todo ese conocimiento para atender de manera más adecuada a los pacientes. Entonces es una oportunidad única de actualizarnos y de estar en la vanguardia. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por su asistencia. A todos, que tengan un excelente día.